Lo habíamos anunciado antes de la pausa, hablamos acerca de esas encuestas que ya se han presentado para una red de colega realizadas por Ipsos Mori, que tienen que ver con lo que se va viendo rumbo al balotaje. Ernesto, ya está con nosotros Enrique Ayo, con quien vamos a hablar acerca de esas proyecciones, lo que tiene que ver con las encuestas electorales. Muy bien, buenas noches, bienvenido Enrique. Como siempre, un placer tenerlo acá en nuestros estudios y vamos a desmenuzar qué pasa con la preferencia de la población rumbo a la segunda vuelta. ¿Habrá cambiado este panorama de lo que nos presentaban las encuestas preliminares antes del 17 de agosto? Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal, bienvenido. Ernesto? Buenas noches, Paulita, muy buenas noches. ¿Cómo están? A todos ustedes, a todas las personas que nos están siguiendo en el canal. Pues realmente es muy interesante, ¿no? Este es un momento donde en esta segunda vuelta inédita en nuestro país no es tiempo para equivocarse, ¿no? Realmente hay que tomar en cuenta que las personas, las decisiones que vayan a tomar en cuenta van a estar muy focalizadas en lo que es la capacidad técnica, las propuestas que se están presentando en los diferentes aspectos económico, social, etcétera, por parte de los dos candidatos. Entonces no es momento para tropezarse, ¿no? Yo creo que eso es uno de los criterios relevantes a considerar de acuerdo a los resultados que los tenemos, ¿no? Pero ¿qué hay de la credibilidad a las encuestas? Vivimos una primera vuelta electoral, Enrique, donde las encuestas nos han dejado mucho que desear. Si veíamos los resultados, hoy teníamos un balotaje entre Tuto y Samuel Doria Medina, lo que no ha ocurrido en realidad. Claro, yo creo que mucho ha jugado el tema de los pactos, ¿no? El tema de poder trabajar con algunos sectores que de pronto estaban medianamente invisibles, ¿ya? En lo que eran las encuestas. No te olvides que las encuestas es una fotografía en un momento determinado, ¿no? El comportamiento de las personas puede empezar a cambiar de acuerdo a las expectativas de lo que presentan los candidatos, y en este caso ha sido creo, una negociación muy interesante para poder conformar los binomios, lo que ha catapultado justamente a Rodrigo Paz para poder entrar justamente en este balotaje, ¿no? El día de hoy, precisamente, bueno, habló el candidato a vicepresidente más polémico. Lara le dio la espalda a las encuestas y dijo que va a confiar en el campo, en el voto rural para ganar y que no se dejen desmoralizar por los resultados de las encuestas. ¿Cómo respondemos a esta posición? ¿Está abriendo un paraguas anticipadamente? De pronto es una estrategia también de negar en algún momento algún resultado posible, ¿no? Siempre cuando hay estas expectativas, esta volatilidad justamente en lo que son las encuestas, puede haber de cierta manera este mensaje que se lanza a la población, ¿no? Es interesante poder ver los resultados, haber visto los resultados y ahora seguramente los vamos a comentar, que te estás dando más o menos un respiro para poder trabajar justamente y tratar de seducir esos porcentajes, ¿no? Que en algún momento te pueden servir para poder remontar este monto, ¿no? Ahora, ¿qué te dice ese 47% que respalda a Jorge Tuto Quiroga, quien parece imponerse dentro de la preferencia electoral en este momento de la campaña? A ver, creo que es respuesta a la capacidad y a las propuestas que tiene justamente Tuto Quiroga frente a lo que está ofreciendo Rodrigo Paz. No nos olvidemos que al principio, o sea, hace un mes y medio atrás, justamente teníamos un Tuto Quiroga con JP que eran medianamente neutral, ¿no? Ni te sumaba ni te restaba. De pronto el vicepresidente de Rodrigo ha empezado a incrementar los votos. Hoy en día posiblemente esto ya se haya dado la vuelta, ¿no? Empecemos nuevamente a ver justamente el tema político que consideraba hace un momento Ernesto, en todas las declaraciones y en todos los puntos de vista y criterios que está emanando el vicepresidente. Entonces, este porcentaje yo creo que responde justamente a estas expectativas que tenían las personas o que tienen las personas y no están siendo satisfechas de acuerdo a las expectativas iniciales que se tenía con el voto, ¿sí? Claro que sí, lo decíamos, panel de lujo se suma con nosotros a este análisis Marcelo Silva, a quien le doy las muy buenas noches y la bienvenida. Marcelo, qué gusto siempre tenerte con nosotros, gracias por acompañarnos. El privilegio mío, Paola, Ernesto, qué gusto, el profesor Ayo, qué gusto. Un placer, tenerlo ¿qué tal? ahí como cotertulio esta noche. Exactamente. ¿Qué te dicen las encuestas, Marcelo? A ver, tú tienes un criterio muy particular de las encuestas, después de la primera vuelta creo que todos. Sí, es decir,
Pero yo las advertí desde la primera vuelta, incluso me ha causado algún problema con algunos medios en el sentido de decirles de entrada, disculpen, voy a comentar sus encuestas con derecho a inventario. Es decir, las encuestas tienen una gran virtud o una trascendencia que es equivocarse, mayormente en el ámbito de la recolección de información, no en este proceso electoral. ¿Te acuerdas? Una vez hicimos una recopilación de procesos anteriores donde las encuestas estaban más perdidas que el guante de mocasín, para decirlo de alguna forma. Pero vamos a creer en las encuestas con el derecho al inventario. Creo que si estos resultados, pues en la tendencia actual, los que ha presentado la red colega, ¿no? Creo que hay tres factores fundamentales para tener estos resultados sin juez. Primero es el factor data, definitivamente, ¿no? A Lara hay que escribir un libro. Ese libro debería llamarse ¿Cómo ganar una elección en primera vuelta en 100 días? Esa debería ser el titular. Pero, ¿cómo perderla en segunda vuelta en 60 días? Exacto. ¿No? Ese debería ser el titular, ese es el factor Lara. Es decir, Lara fue el factor fundamental del triunfo del PDC en primera vuelta y seguramente, si esta tendencia se consolida, será el factor de la derrota del PDC en segunda vuelta. El segundo elemento es los errores estratégicos de campaña que está teniendo el PDC y que indudablemente se los ha mencionado y se los ha reiterado con muchísimo énfasis. El único recurso de campaña ha sido emular el discurso del MAS, la estrategia del MAS y repetir los mismos enemigos del MAS. No ha tenido mayor variación. Es decir, hemos encontrado fundamentalmente en Lara, pero en el último tiempo incluso en Rodrigo, una copia fiel de ese discurso masista. Y eso te provoca un criterio. Puedes capturar ese voto masista que de alguna manera se quedó huérfano, pero te vas a ganar de entrada el voto antimacista globalmente. Que por ahí fue reflejado en una gran mayoría entre quienes votamos. Exactamente, en agosto. Exactamente. Y el tercer elemento, los problemas que no se pueden dejar de evidenciar en el binomio. Es decir, por favor, todos los bolivianos sabemos que si Lara es vicepresidente, no se va a quedar conforme con esa situación. Y el electorado lo razona así. Yo pondría un cuarto, que es un elemento que también va a entrar en debate en los próximos días, cuando tengamos los debates oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Y es de que la Alianza Libre ya presentó un programa coherente de soluciones rápido a los temas puntuales. Todavía el PDC ha divagado mucho en la presentación de esas soluciones. Así de rápido el pintazo. Claro que sí. Bajo ese análisis, ¿qué dices, Enrique? Ahora, por ejemplo, otro de los datos curiosos es, hablando de los vicepresidentes, que la gente asegura, el 40% de los encuestados dicen que Velasco está más capacitado para manejar el legislativo frente a un 38% de Lara. Gracias. Sí, es pues muy interesante lo que comentábamos hace unos minutos, cómo Lara ha incrementado los votos a Rodrigo al principio, y es natural, ¿no? Era el discurso que tenía justamente para la población. Pero populista. Sí, absolutamente populista, pero sin criterio técnico, ¿no? Ese criterio técnico que hoy en día sí está fundamentado y necesita la población. Yo no quiero escuchar un discurso que se empiece a dividir el país, yo no quiero escuchar un discurso que me empiece a pelear justamente con temas de determinadas poblaciones, con el oriente, con el occidente, con mi vecino. Yo no quiero eso, yo quiero más bien una unión. Y esa unión justamente la ha empezado a demostrar justamente J.P. Velasco. J.P. Velasco en algún momento se lo catalogaba como una persona que no te estaba sumando, y hoy en día se ha dado la vuelta nuevamente, te digo, para que empiece a gestarse como una persona que posiblemente pueda manejar de mejor manera la Asamblea Legislativa en versus de lo que vendría a ser Edman Lara, ¿no? Entonces, este 40% contra un 38%, esos dos puntos porcentuales son importantes en este momento, son importantes en ver las propuestas que tiene justamente el ala de Tuto Quiroga, ¿no? Ahora, la consulta va para Marcelo. ¿Qué pasa con el tema de la muestra? Generalmente las encuestas se las realiza en áreas urbanas y el PDC, especialmente C, dice que el área rural le va a dar la victoria y que le da la espalda a las encuestas y que se ampara en eso y que tengan fe de que esto se va a revertir. ¿Esto qué credibilidad tiene? A ver, hay un elemento que todos descuidan en el momento del análisis de las encuestas.
Las encuestas, son tuteladas por el CIDE. Es decir, si yo estoy autorizado para levantar encuestas, al menos 48 horas antes de publicarlas se las tengo que enviar al CIDE, que es una instancia técnica del órgano electoral. El órgano electoral tiene que supervisar si el número de muestreo es suficiente, las localidades que evidentemente han sido tomadas en cuenta, que además son aleatorias, Ernesto, es decir, no las puedes escoger tú. Claro. Eso corresponde a una fórmula, el profesor Ayo lo sabe muy bien, ¿no? Porque trabaja en eso también, es decir, tienes que meterle el tema aleatorio, es la fórmula, y te dice, usted tiene que ir a encuestar. No tiene que haber sesgo de selección. No puede haber sesgo de selección, si no la encuesta ya no es probabilística, totalmente, no te claro. sirve, Sí. ¿verdad? Entonces tiene que ser igual en el ámbito rural, igual en el ámbito urbano. Y el otro elemento que me parece importante y el CIDE no toma en cuenta a veces es el tema de fecha. Cuando estamos en segunda vuelta y fundamentalmente en estas coyunturas pantanosas, como se le llama, también la fecha es muy importante. Tienes que fijarte en qué momento se ha tomado la muestra, porque por ahí una semana después ya la percepción del electorado ha cambiado, ha modificado. Y les digo un datito más. En tema de segunda vuelta, nosotros nos estamos estrenando, casi es suma cero. Casi suma cero. ¿Qué significa eso? Que lo que gana un candidato automáticamente o casi automáticamente lo pierde el otro, porque solo son dos candidatos. Y no creo que el nulo, el blanco sean grandes en esta segunda vuelta. No, entonces, si un candidato lleva de ventaja 8, por decirte, ¿no? Y el segundo logra por alguna acción de campaña llegar a 3 o 4 puntos de crecimiento, prácticamente te ha doblado. Eso significa que te ha empatado, ¿no? Entonces ese es otro elemento importante que hay que tomar en cuenta. Entonces es delicado, habrá que ver si el órgano electoral y el CIDE han tomado cuidado. Yo sé de buena fuente que la primera muestra, el primer intento de encuesta que hizo la red, que hoy día la presentó, fue rechazado por el órgano electoral. Es decir, les dijo, tienen que ampliar la muestra, tienen que ampliar localidades, ¿verdad? Etcétera, 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 y usar el tema del GPC, ¿no? Claro. Es decir, para darle realmente certeza al hecho de que tú estás encuestando donde tienes que encuestar. Eso entiendo que fue así, que el CIDE ya les rebotó. Querían presentarla una semana y media antes, pero les rebotó la encuesta. Ahora, ¿el PDC se va a beneficiar del voto orgánico? Porque todavía hay voto orgánico en el país, Marcelo, sobre todo en el área rural. Es complejo decirlo. Es complejo decirlo porque, a ver, ayer Evo Morales se decantó. O sea, creo que nomás fue una estrategia política inteligente empezar a acercarlo, a aprisionarlo. Terán, Cáceres no han sido pues casualidades, es decir, le han cercenado su lado más cercano, ¿no? Entonces creo que esto ha obligado a Morales a saltar a la escena política. Nos había dicho hasta hace unos días que no iba a apoyar el nulo, pero no dijo a quién iba a apoyar. Ayer nos ha dicho a quién no va a apoyar, definitivamente, y lo considera su enemigo, que es Tuto Quiroga, ¿verdad? Entonces eso implícitamente significa que él va a hacer campaña implícitamente, tal vez no explícitamente, por Rodrigo Paz. Entonces hay que ver cómo ese voto nulo de alguna manera se puede decantar o se puede entender todavía fidelizado para esta candidatura. El gran problema, Paola, Ernesto, profesor Ayo, son los siguientes. Que es una estrategia de campaña de la sábana corta. Te tapas la cara, pero te descubres los pies. Esa estrategia de campaña hace que ganes electorado, pero por el otro lado lo tengas que perder irremediablemente. Eso significa que se va a consolidar alrededor de Jorge Quiroga el voto antimacista, antievista, incluso a pesar de Samuel Doria Medina, de Manfred Reyes Villa, ¿verdad? Que no van a tener la capacidad de ordenar a ese electorado que tuvieron en primera vuelta para que se direccione por otro lado. Claro que sí. Muy interesante, definitivamente. Vamos al análisis de los números. En esta encuesta tenemos una diferencia de 8 puntos respecto del primero al segundo. Y también tenemos un porcentaje de un 11% de ninguno. Gente que ha dicho que no voy a votar por ninguno. Ahora, ¿se podría ver ese fenómeno, Enrique, de que ese 11% dé la vuelta a la encuesta?
A ver, Ernesto, yo creo que ahí con el preámbulo que le ha dado Marcelo, ya es muy interesante la cantidad de ninguno y los no sabes, no respondes. O sea, es altísimo porcentaje en realidad, ¿no? No estamos hablando de 3%, 4%, que más o menos vendría a ser un número medianamente promedio y normal, digamos. Siempre estás hablando, digamos, de un 17% aproximadamente que tienes que seducirlo, y es altísimo. Y obviamente hay mucho tiempo, hay muchas condiciones, hay muchos criterios que van a entrar en juego. O sea, nos interesa a la población, creo que a todos y a todas, el tipo de cambio, la escasez de combustible, cómo te está dejando el país. O sea, si tú me dices este 11% o este 22% sumando ambos, pues la pregunta es, ¿voy a poder cubrir este préstamo de los $800 millones por el tema de la ignoración de las reservas? Abro solamente un paréntesis. Temas que no han sido tocados hasta ahora en la campaña de esta segunda. Exactamente. Entonces no me están diciendo, no me están dando la respuesta. Entonces yo voy a entrar a una casa donde está todo desordenada, debo dinero, voy a tener un déficit fiscal, digamos que sea el 10% de $4.500 millones, más $3.000 millones del tema de los combustibles. O sea, tengo que entrar a hacer magia y hacer aparecer $8.300 millones. Uno. Y eso ninguno me está diciendo. Y a cumplir la promesa electoral. Exactamente. Desde el día 1 alcanza. Pero estoy digo, desde el día 1 vas a tener que empezar a negociar. El dinero que vas a considerarlo y conseguirlo, no te va a llegar el día 1, te llegará a los 3, 6 meses. Claro. Entonces esta Navidad. Justamente este 11%, bueno, estos 22%, más o menos entre ninguno, si no sabe, no responde, obviamente van a mover el escenario. Este resultado es interesante. Primera vuelta, primera encuesta, pero ahorita esto se va a mover. Yo estoy absolutamente seguro que esto puede moverse y hay que ser muy cauto en ver este 8% de diferencia. ¿Puede remontar Paz y Lara? ¿Pueden remontar fácilmente a Tuto? Depende de dos factores. El primero, definitivamente, son los errores intrínsecos de campaña electoral. En algún caso, irremediables, como los de Lara. Es decir, creo que Lara le ha metido temor a cierto electorado conservador, ¿no? Es decir, ese electorado conservador ha estado 20 años tratando de salir de un modelo. Claro. Y viene Lara y te ofrecen, otros 20 años más de este modelo. No, la gente está espantada, ¿verdad? Ya no funciona. Exactamente. Entonces, yo me imagino que está espantada. Dependerá de eso, de los errores de campaña, pero también de ciertos puntos de inflexión. El primero es también qué hace el otro equipo en relación a las candidaturas. Esto no es sorpresa, por favor, no caigamos en la ingenuidad. Los cuartos oscuros también funcionan en los equipos de campaña. Y puede haber elementos como guerra sucia, como elementos que de alguna manera te puedan modificar la percepción electoral. Y yo creo que lo que dice el profesor Ayo es muy importante. El momento de inflexión también para la percepción ciudadana va a ser el de los debates presidenciales, porque los debates presidenciales ya no van a ser espacios donde vas a tener tiempo de jugar guerra sucia, tal como los está planeando hacer el órgano electoral, que son los únicos dos donde van a participar los dos candidatos. Va a ser completamente propositivo. Y ahí los candidatos tendrán no que decirnos este es el malvado, este es esto o esto, no. Voy a hacer esto. Y es el momento de convencimiento más importante de la población, porque la población está escuchando eso. ¿Cómo voy a solucionar el tema de carburantes? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Sí. ¿Verdad? ¿Y cuál es el costo? Y ahí estoy seguro que tendrán que presentarnos también los planes de contingencia. Si me permites ahí, la clave aquí es la sinceridad que va a tener el candidato y la suficiencia técnica, porque obviamente a mí me van a decir, te voy a solucionar el tema de carburantes, los dólares, no sé, pues el tema de empleo, todas las necesidades, todo lo que estamos viendo. Uno es honestamente, técnicamente, pero que la ciudadanía entienda. O sea, tienes que bajar nuevamente el nivel de la conversa, no pelearte, no de sacar los trapitos al sol, decir qué has hecho, qué no has hecho. No le interesa a la gente no le interesa, eso ya lo hemos visto con los otros 10 primeros candidatos. Entonces, aquí cambia la figura, por eso te decía, es un escenario diferente. Ahora, lo que a mí me preocupa en lo personal es lo que no están dialogando.
porque se supondría que deberíamos entender y decir, bueno, han ganado dos fuerzas medianamente diferentes a lo que se ha vivido 20 años, y digo medianamente diferentes entre muchas comillas, ¿ya? Porque ahorita deberían estar conversando para ver justamente cuál va a ser el futuro de nuestro país a las elecciones de 2030. ¿Qué estamos sembrando en este momento? ¿Sí? Gobernabilidad y el legislativo. Sí, pero a ver, yo pienso que hay tres esferas de gobernabilidad que tienen que ser conversadas y yo creo que están en función de los resultados del 19 de octubre. Es decir, es cierto, sería ideal que lo empiecen a dialogar ahora. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Y ese riesgo es muy parecido al de 1985. Una tremenda y dura guerra electoral entre el MNR y ADN, y al final tienen que terminar pactando Hay que darse la por mano. la dimensión de la solución de los problemas. Es muy probable que los hechos parlamentarios, porque fíjate, haz los números en el Parlamento, para leyes de alto voltaje, como por ejemplo abrir la Constitución Política del Estado, No te da. necesitas al PDC, necesitas a Libre y necesitas a Unidad Nacional. Exactamente. No puedes hacer eso si no hay un pacto entre los tres, ¿no? Y para aprobar mínimamente leyes tienes dos actores que tienen que estar pactados ahí. Lo ideal sería un gobierno entre Libre y el PDC, si tú quieres verlo desde la óptica de la gobernabilidad. No sé si eso se dará después. Pero hay otra esferita racional. Esa es la lógica racional. Ahorita es En el sentido común de la política. Yo gano cuando vos pierdes. Sí, Eso se está dando en este momento. es en el sentido común de la política, que es el sentido menos común. Los racionales son lo más irracional. Exacto. Tenemos 2 minutos ya para concluir, 2 minutitos para concluir, entonces hacemos una conclusión sobre qué es lo que viene, porque estamos a 3 semanas de las elecciones y realmente el panorama se ve bastante complicado. ¿Cuál sería la recomendación para los candidatos? ¿Qué deben hacer para encarar esta última fase? Una frase. Una frase. Acuérdense que la crisis sigue. Hasta ahora las campañas electorales pareciesen que se han olvidado que hay crisis. Viene la etapa donde el ciudadano tiene que ser exigente con las propuestas. Ya basta de guerra sucia, que este dijo esto, el otro, ¿no? Exacto. Propuestas. Enrique, en una frase. Todos estamos en el mismo barco. No están ellos ni separados ni nosotros. Entonces la decisión y la mala decisión pues nos hunde a todos. El tiempo nos ha quedado en definitiva corto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Pablo. Pero tiene que haber un segundo capítulo, ¿eh? Los comprometo. Segundo round, muy pronto. Claro que sí. Hacemos una pausa, Ernesto. Al retornar hablamos del tema de la gasolina. Expertos de la Universidad Mayor de San Andrés nos visitan. ¿Qué pasa con la calidad de la gasolina? Una demanda de varios sectores. Al retornar, ya volvemos. Ya volvemos. Ya vuelve.